Hola mis hermanas, buenos días, Dios te bendiga en esta hermosa mañana, espero te encuentres bien, llena de la presencia del Señor. Una vez escuché a un pastor decir que hace muchos años le preguntó a otro pastor que qué podía hacer mientras esperaba la voluntad de Dios. Y el pastor le contestó, lo único que puedes hacer mientras esperas la voluntad de Dios es sembrar. Y no estaba hablando precisamente de dinero. Mientras esperas, tienes que ponerte a trabajar en una ley que no falla, que es la siembra y la cosecha. Por ejemplo, si no puedes concebir hijos, mientras esperas el milagro, ayuda a una mamá a ser mamá. No tengas la actitud de decir, ay no, me hace mal ayudarla, me hace recordar lo que no tengo, lo que me hace falta, lo que Dios no me ha dado. No, mi hermana, ayúdala, bendícela. O sirve como maestra de niños, sería súper bienvenida. Cuando te toque esperar el milagro, ayuda a alguien a quien ya lo está viviendo. Mientras esperas el llamado a tu ministerio, ayuda a alguien a quien ya lo tiene. Da de tu tiempo, de tu energía, y si puedes ayudarlo económicamente para que esta persona avance, hazlo. Vas a descubrir que cuando siembras en la visión o en el ministerio de otros es maravilloso. Cuando te enfocas en la necesidad de otro, Dios te empieza a bendecir. No importa que no veas nada, siembra en otros. Y eso es precisamente lo que hacían los filipenses. Y esta reflexión nos vamos a basar en Filipenses 4:19. Si me puedes ayudar a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios así. Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¡Wow! Qué hermosa promesa, ¿verdad? A todos nos encanta. Pero Dios suplirá todo lo que necesite. Todo. Esta es una declaración muy comprometida. Sin duda, el prestigio de Dios está en juego. ¿Cuántos cristianos quisieran creer esto? Esta afirmación podría ser como tantas otras que dicen y quedan muy bien, pero en la práctica no corresponde a la teoría con la realidad. Hay mucha gente que tiene necesidad de cosas, de anhelos, de sueños, pero Dios no se las suple, Dios no se las da. Las piden en oración y no las reciben, y se enojan y se frustran contra Dios y juzgan a Dios conforme a su manera de sentir y a su manera de pensar. Y terminan alejándose del Señor, diciendo que los cristianos, que el cristianismo no sirve. ¿Por qué? Porque el Señor no les concedió lo que tanto le pedían. Y desprecian una salvación tan grande diciendo, me iba mejor cuando andaba en el mundo. Desprecian lo que Cristo vino a hacer por nosotros, pagar por nuestros pecados. Pero entonces, ¿de dónde sale esta afirmación? De una carta del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, seguro que sabía lo que estaba diciendo, ya que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu de Dios. La intención de Pablo nunca sería dar esperanzas que frustraran la confianza que los creyentes tenemos en nuestro Señor. Pero fíjate qué interesante. Pablo no dictó lo mismo en todas sus cartas. Por ejemplo, a los cristianos de Corinto los exhortó a imitar a los de Macedonia para que suplieran las necesidades de otros hermanos en la fe. Pablo les habló muy fuerte a los de Corinto. ¿Pero por qué? En Corinto había mucha depravación. Ahí la mujer mandaba, se vestía sin decoro y de manera ostentosa. Había mucha prostitución. ¿Tú crees que esta palabra tan hermosa que está en Filipenses 4:19 se las daría a ellos? Jamás, por supuesto que no. Dios sabe cómo hablarle a cada pueblo. Dios sabía lo que estaba pasando en cada ciudad y cómo estaban viviendo. A los de Roma, por ejemplo, Pablo los exhortó muy diferente. Los exhortó a dejar de sentir esas rencillas que había entre judíos y gentiles que los separaba, a que rompieran esa muralla que había entre ellos. Les habló de la gracia,
de que solo en Cristo somos justificados, les habló de que no somos salvos por obras y menos por la ley. Les habló de que ya hemos sido muertos al pecado. Entonces, ¿por qué a unos les dice que Dios proveerá y suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, y a otros los exhorta tremendamente? Esta es una cuestión interesante y creo que puede resolverse considerando algunos detalles que revelan la misma carta. Los filipenses eran cristianos, pero no todos los cristianos eran como los filipenses. Esta es la clave. Estos creyentes tenían sensibilidad, pensaban en el ministerio de Pablo, pensaban en sus necesidades y oraban por él, pero además apartaban dinero de sus ingresos para ayudarle. En ocasiones no solo lo hicieron de acuerdo a sus posibilidades, sino por encima de ellas. Pablo fue el padre espiritual de esta iglesia. Recibió el llamado a través de una visión en la que un macedonio le rogaba que fuera a su tierra a ayudarles. Nunca se les olvidaría a aquellos creyentes cómo su ciudad trató a Pablo junto con su compañero Silas. Fueron víctimas de mucha agresión. Los arrastraron hasta las autoridades, los azotaron y los encerraron en la cárcel sin juicio alguno. Tanto la familia de Lidia como la del carcelero debieron sentirse deudores de Pablo y de Silas, pues tuvieron que pagar un precio muy elevado para que ellos pudieran recibir el evangelio de la salvación. Pablo expresa en la carta cómo los creyentes filipenses ganaron su corazón. Recuerda que cuando salió de aquella región para ir a Tesalónica, ninguna iglesia le ayudó en su sostenimiento, solamente los filipenses. Solamente ellos le brindaron esa ayuda que Pablo estaba necesitando. Ninguna iglesia estuvo atenta a sus momentos de dificultad y angustia, solamente ellos. Una y otra vez le mandaron dinero para que no pasara necesidad. ¡Qué hermoso! Pablo no estaba con los filipenses ni tampoco trabajaba para ellos, pero estos le amaban y sentían un profundo reconocimiento por la labor que él hacía. Cuando aquel día Pablo ve llegar a Epafrodito cargado con todo lo que prepararon para él, se conmovió su corazón. No solo podía cubrir sus necesidades básicas, había recibido más de lo que necesitaba, hasta le sobraba para poder compartir con los demás. Pablo se apresuró a escribirles: tenéis que saber que vosotros estáis ofrendando para Dios. Él se agrada de vuestro sacrificio. Estás aumentando el crédito de vuestra cuenta celestial. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Pablo quizá también recordaba unas palabras que están en Proverbios 19:17, que dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará estas buenas acciones. Y no se trata, mi hermana, de dar para que el Señor nos regrese. No, es dar por amor, sin esperar nada a cambio. Recuerda, la salvación no es por obras. Nada ni nadie nos lleva al cielo si no es por arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero ya en Cristo hemos sido llamados a hacer buenas obras porque Él es quien las produce en nosotros, y no nuestra soberbia y nuestra jactancia o el querer lucrar con ellas. No, al menos eso debería de ser en un creyente, así debería de ser. En Cristo no debemos de jactarnos de nada porque Él es quien produce todo en nosotros. Él es el importante, para Él es la gloria y la honra. De nuestra carne nunca saldrá nada bueno, está en contra de todo lo que Dios ama.
Todo lo bueno que puede haber es porque Cristo lo produce en nosotros. Así que para Él es la gloria. Entonces, Pablo está hablando con los filipenses y les dice estas hermosas palabras. Así que no es de extrañar que les diga que el Señor suplirá todas sus necesidades, porque Él veía ese corazón que tenían para el Señor, de amor, de agradecimiento, de fidelidad. Nunca olvides, mi hermana, que en la Biblia tienes que leer todo el contexto, saber a quién se está dirigiendo Pablo y por qué les está diciendo a ellos estas palabras. Los filipenses no eran igual que los corintios, ni los de Corinto eran igual que los de Éfeso. En unas cartas Pablo exhorta tremendamente. Nunca pienses ni por un instante que la Biblia se contradice. Lo que pasa es que leemos versículos fuera de contexto y no sabemos a quién se está dirigiendo el escritor y por qué les está hablando así. ¿Qué está viviendo el pueblo en ese momento? Es como si yo quisiera exhortar a un incrédulo. Es imposible. A un incrédulo no se le exhorta, se le evangeliza. A un incrédulo yo no le puedo decir, es que Dios dice esto, es que Dios dice aquello. No, a un incrédulo yo le voy a hablar del amor y de la justicia de Dios. Le voy a hablar del pecado, le voy a hablar de que vive separado de Dios, que hay una barrera entre Dios y él y que en Cristo se puede romper. Pero a un creyente yo sí lo puedo exhortar, y más si tiene años en el evangelio. A un creyente sí le puedo decir, mira, Dios dice esto, Dios dice que tienes que hacer esto, Dios dice que tienes que hacer aquello. ¿Sí ven la diferencia? Entonces tenemos que ver por qué Pablo les está hablando así a ciertas ciudades, ¿ok? Me encanta lo entrañable de la expresión de Pablo cuando dice mi Dios. Como es de suponer, no es que Pablo tuviera un Dios en particular, sino que su experiencia con Dios era tan íntima y tan rica que en el momento en que les comunicaba este mensaje, era como si Dios y él estuvieran gozándose juntos al ver el amor y el cuidado que ellos tenían por Pablo. Suplir lo que necesitamos tiene un significado muy amplio, mi hermana. Puede ser mucho más que la devolución de lo que hemos dado a otros, superando los intereses añadidos. Suplir todo lo que necesitamos puede ser algo muy grande, mucho más de lo que podemos imaginarnos, pero nosotros luego lo enfocamos en lo material. Hay gente que piensa que si estás bien económicamente, estás siendo bendecido por Dios. O al revés, que si estás viviendo en escasez, no hay bendición. Dios no te está bendiciendo o estás en pecado. Y eso, mi hermana, es un tremendísimo error. Lo estamos viendo con Pablo y con Silas, y seguramente con muchos más que la Biblia no menciona. Dios es el único que conoce verdaderamente cada una de nuestras necesidades. Y hay necesidades que no podemos suplir aunque tuviéramos una fortuna. Pablo aclara que Dios suplirá conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús, no conforme a nuestro entendimiento, pues podríamos equivocarnos, no conforme a nuestra imaginación, pues podríamos quedarnos muy cortos. Creo que ni él mismo podía llegar a comprender el alcance de lo que estaba diciendo. Entonces, ¿cómo podemos apropiarnos de una promesa como esta? Pienso que no es necesario haber nacido en Filipos. Estoy convencida que había cristianos en aquella época que recibían las bendiciones de esta promesa y no eran filipenses. Nadie les había declarado algo igual. Más bien creo que lo fundamental para disfrutar de esta promesa es amar con la sensibilidad, generosidad y gratitud como lo hicieron los cristianos en Filipos. Un día cualquiera, cuando recibamos un regalo de nuestro Padre Celestial escogido de entre sus gloriosas riquezas, comprenderemos que es una muestra de su amor
por nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque Él es infinitamente más sensible y bondadoso que nosotros. Oremos para que nuestra oración siempre lleve la guía del Espíritu Santo y pidamos siempre conforme a su voluntad. No pidamos egoístamente o solo para nosotros. Que nuestra oración se centre en cambiar nuestro corazón, dejar el pecado, amar a nuestro hermano, ayudar al huérfano o a la viuda, intercediendo siempre por los enfermos, anhelando siempre predicar el Evangelio. Vivamos por las cosas eternas, las que verdaderamente alimentan nuestro espíritu. Sembremos bondad, misericordia, amor. Busquemos la santidad día con día. Y seguro, con ese corazón, mi Dios os proveerá todo lo que necesitas. Amén. Espero que esta palabra, mi hermana, sea de bendición para tu vida. Te mando un abrazo y nos vemos pronto, primeramente Dios.